Capítulo 15. Arrastrado por la marea. Como cada mañana, la jefa médica del clan llamada Ohineito se despertó temprano y bajó a las cocinas del castillo ubicadas en el primer sótano de la torre del homenaje. Según era costumbre desde hacía 3 años, el jefe de cocina guardaba su llegada para abrirle las puertas, ya que era la primera en hacer uso de los fogones, y la dejaba solas en la estancia en penumbras, preparando el desayuno para su padre. Ver a una persona de tan alto rango en las cocinas era una situación sumamente extraña. Si bien es cierto que la forma de ser de la hija Inushiro Ito, después de tanto tiempo, ya no sorprendía a nadie en el castillo. Tan bella y tan sola, murmuraban a su paso. ¿Cómo ha permitido su padre que se marchite sin un marido?, comentaban las favoritas del señor cuando la médica acudía a atender al daimio. Pero aquellos comentarios estaban lejos de turbar a Ohine, quien, como única heredera de una larga tradición médica, siempre se había consagrado al estudio y la práctica del arte de sanar. Ansiosa por preservar el legado de su familia y convertirse en una médica digna de su nombre, se había esforzado hasta llegar a ser la primera jefa médica de un clan en todo el país, y no al servicio del señor cualquiera, sino del todopoderoso Torakusu Yamada. Aquello compensaba en grado sumo el que debiera pasar su vida en soledad, un sacrificio por otra parte inevitable, ya que si alguien la hubiera tomado como esposa, lo más probable es que su señoría la hubiese apartado del servicio para que atendiera debidamente sus compromisos familiares. Entonces, la jefatura médica del clan habría recaído por primera vez en alguien ajeno a su familia, quizás en algún maestro venido de Osaka o Edo, con carta de recomendación del nuevo shogunato, aunque tales circunstancias eran algo que ya no le preocupaba, pues hacía años que su padre no debía rechazar proposiciones que otrora llegaran incluso de feudos vecinos. Ohine se había convertido en una especie de sacerdotisa consagrada a la medicina y el servicio del clan. Toda posibilidad de matrimonio había quedado descartada, en parte porque ningún pretendiente en Fukui o sus inmediaciones había sido del agrado de su padre ni del de la propia Ohine, y en parte porque difícilmente un hombre con buena posición se comprometería ya con una mujer de su edad, muy entrada en la treintena. De este modo, la situación de su familia dentro del clan estaba asegurada, por lo menos hasta la muerte de Ohine, con la que acabaría la tradición médica de los Ito. Pero por entonces su padre ya no tendría que ver cómo el cargo de médico de cámara pasaba a manos extrañas. Ohine tomó una bandeja lacada en negro y dispuso en ella la verdura, el huevo, el arroz y el pescado que serviría como desayuno a su padre. Se dirigía a una pequeña estancia con el suelo de tierra separado del resto por paneles de madera. En el centro de la misma, excavado en el suelo y apuntalado con gruesos tablones, se encontraba el lugar que servía para cocinar los alimentos. Se arrodilló junto al mismo, llenó un cuenco de madera seca y carbón, y encendió un fuego para hervir agua, mientras cortaba las verduras y limpiaba el pescado. A solas, rodeada de estantes cargados de cazos que palpitaban a la luz de la llama, la médica se aplicó en preparar un desayuno adecuado para su padre. Disfrutaba de este momento. Para ella la soledad olía a leña y guiso, y sabía que cocinar era un arte tan delicado como preparar medicinas y ungüentos. No había tanta diferencia entre un buen médico y un buen cocinero, pues los dos eran capaces de sanar un cuerpo y el espíritu con lo que preparaban. Mientras trabajaba junto a la lumbre, el amanecer comenzó a filtrarse por los estrechos tragaluces del techo.
El sol avanzó sobre los listones de madera hasta resquebrajar la penumbra de la pequeña sala donde Ojine trabajaba, y supo que debía terminar. Pronto llegaría el servicio de cocina y no deseaba estorbar sus quehaceres. Apagó el fuego y dispuso en una nueva bandeja los cuencos con los distintos alimentos que había cocinado. Todo tenía un aspecto estupendo, y el olor que desprendía el arroz con sésamo y el guiso de pescado y verduras abría verdaderamente el apetito. Se aproximó al borde de la pequeña cámara, se sacudió la tierra de los pies desnudos y se calzó las sandalias que había dejado en los escalones que daban paso a la tarima. Ya se retiraba cuando los cocineros y sirvientes entraron en la estancia. La saludaron cortésmente como cada mañana y le cedieron el paso, como si fuera una sirvienta más de las que recorrían la torre a esas horas. Ojine atravesó escaleras y largos pasillos hasta llegar a las estancias superiores, donde se encontraban los aposentos del viejo médico. Se arrodilló junto a la puerta y dejó la bandeja frente a ella. Deslizó la puerta hasta abrir una rendija, lo justo para que su voz se escuchara al otro lado. «Padre, está ya despierto». «Pasa, Ojine, te esperaba». Se puso en pie y entró en la cámara. Su padre debía llevar tiempo levantado, pues ya había sustituido la fina ropa de noche por un kimono demasiado abrigado para la estación. Aquel día también se había despertado con frío, observó Ojine. A pesar de ello, el maestro Inushiro se encontraba en el umbral de la terraza con las puertas abiertas de par en par, modo que el aire de la mañana inundaba la estancia con una fragancia salada. El venerable maestro, con la cabeza completamente afeitada según era costumbre entre los médicos más tradicionales, se perdía en la contemplación del cielo del amanecer, tintado de un azul profundo, en lenta retirada. «No debería salir a la terraza tan temprano». «Tonterías. Este es el momento del día en que mejor me encuentro», protestó el viejo. «¿Qué me traes hoy para desayunar?» «Guiso de pescado y verduras», respondió Ojine mientras entraba en la estancia y disponía la bandeja sobre una mesita baja. «Magnífico». El anciano se frotó las manos mientras se acomodaba en un cojín. «Nunca se lo dije a tu madre, pero siempre has cocinado mejor que ella». «No intente halagarme, padre», le reprendió Ojine, que colocó otro cojín junto a la mesa del desayuno y se arrodilló frente a él. «Usted siempre ha tenido un buen estómago y mal paladar. Podría deslizar una piedra en su desayuno y se la comería sin darse cuenta». El viejo rompió a reír, pero debió de echarse la mano al pecho para toser. «Mi estómago ya no es el que era, hija», dijo, al tiempo que tomaba los palillos y comenzaba con el arroz cocido muy poco a poco. «¿Por qué insistes en hacerme el desayuno? Te he dicho 1000 veces que no es necesario». «Solo quiero preparar personalmente lo que come». «Me incomoda que me dediques tales atenciones cuando tienes ocupaciones más importantes. Más valdría que te preocuparas de la comida del viejo Torakusu. Tal como están las cosas», añadió Inushiro con una sonrisa maliciosa, «no me extrañaría que muriera antes que yo». Ojine sonrió. Se alegraba de que su padre conservara su peculiar sentido del humor. «Su señoría tiene catadores a su servicio. Es imposible que lo envenenen. Su señoría es un viejo que se cree inmortal. La muerte podría llamar a su puerta y él, en lugar de pedir que lo amortajaran, la invitaría a beber sake. Hablando de lo cual, ¿has traído sake?» «Salud, padre», señaló Ojine mientras tomaba la tetera y vertía el espeso líquido en una taza. «Ya veo, cuando eres viejo hasta tu hija te dice cuándo puedes y no puedes beber», refunfuñó casi por obligación. «Solo cuando su hija es también su médico, padre, y me enseñó que un buen médico debe obligar a sus pacientes a acatar siempre sus prescripciones». Inushiro agitó una mano indicando que no quería discutir, al tiempo que le daba un largo sorbo al té amargo.
Después sostuvo un rato la taza entre las manos para calentárselas y cambió de tema. ¿Cómo está Torakusu? ¿Has vigilado que su afección de la piel no volviera a aparecer? Sí, padre, la enfermedad remitió por completo. Me alegro, asintió satisfecho, y tras meditar un rato añadió: ¿Sabes? Este viejo hace semanas que no pasa a visitarme. Le convendría no olvidar dónde están sus amigos. No habla así de su señoría, le reprendió Ojine, mientras servía ella también una taza de té. Sabes que tiene su consejero en muy alta estima. Simplemente ha estado ocupado en las últimas fechas. El maestro Inushiro guardó silencio y continuó desayunando, mientras la hija observaba los esfuerzos del padre por comerse todo lo que ella había preparado. Le pareció que el aire que entraba era demasiado frío, así que se levantó para cerrar la terraza. Al hacerlo, su padre le preguntó: ¿Y el nuevo médico? ¿Qué tal trabajas con ese Maese Inafune? Inushiro sabía que era un tema delicado, así que eligió un momento distendido para sacarlo a colación. Es un hombre competente. Desempeña sus funciones sin molestar, respondió ella como si el asunto no tuviera importancia. Así que, competente, demostró unos notables conocimientos al curar al viejo daimio. Pisó firme sobre un terreno al que nosotros se nos hundían por momentos. También usted, padre, está impresionado por su aparente maestría. No repudies lo que no conoces, hija. Creo que en el maestro Inafune hay menos de lo que parece. Sí, y creo que ese hombre se esfuerza demasiado por demostrar sus habilidades. ¿Por qué dices tal cosa?, quiso saber el viejo. Hace poco me pidió atender a gente de más alto rango en el clan. ¿Por qué habría de preferir un médico a unos pacientes en lugar de a otros? Su padre rió de buena gana hasta que un acceso de tos le interrumpió. Ya me imaginaba yo, dijo Inushiro, que no le pondríamos las cosas fáciles a ese hombre. Seguramente lo tendrás corriendo de aquí para allá, atendiendo a las viejas aburridas que pueblan este castillo como cuervos. ¿Y por qué no? El servicio médico debe atender a todos los residentes del castillo. Sí, pero ese tipo de consultas bien podrías dejárselas a Ogura o Yoji. Son buenos ayudantes y están más que capacitados para atender esas nimiedades. No creo que Inafune haya hecho nada para ganarse nuestra confianza, aunque parece que soy la única en el castillo que piensa así, afirmó Ojine con severidad. Todos están encantados con sus peculiares conocimientos médicos. No pocos insisten en ser atendidos por el médico que ha estudiado con los bárbaros, como si la medicina fuera un divertimiento, una curiosidad de festival. Tienes razón, la potestad de asignar las consultas es tuya, hija, concedió el viejo en tono conciliador. Pero debes conocer bien a las personas con las que trabajas. Solo así podrás confiar en ellas. Dime, Ojine, ¿qué has hecho para conocer mejor al nuevo médico de cámara? ¿Acaso debería ser yo la que hiciera algo? ¿Has consultado algún caso con ese hombre? ¿Le has preguntado por su instrucción médica? ¿Habéis comparado vuestros distintos métodos? Sus conocimientos no me interesan, padre, sentenció Ojine. Nuestra familia tiene sus propias técnicas médicas, antiguas, contrastadas y eficaces, y con ellas hemos atendido durante generaciones a la gente de este castillo. No creo que un médico haya venido de quién sabe dónde pueda aportar algo a nuestra larga tradición. Inushiro sonrió ante tan afectada respuesta. Parecía que Maese Inafune había entrado con mal pie en el castillo, al menos en lo que a su hija se refería. Quizás tenga razón, asintió el viejo. Desconfiar de aquellos que no conocemos bien es nuestra obligación. No podemos dejar que un extraño trate la salud de su señoría o de los miembros importantes del clan. Y menos cuando ese extraño es un oportuno salvador que aparece de la nada con remedios de última hora. No obstante, si Eike Inafune no fuera finalmente el charlatán que sospechas,
Sería una pena desperdiciar su talento con los viejos cuervos del castillo. Deberíamos hacer algo por vislumbrar qué hay en el interior de ese hombre, conocerlo mejor, como tú misma dices. ¿Dónde quieres ir a parar, padre? O'Higgins sospechaba ya una de las habituales jugadas del anciano. Me gustaría entrevistarme con él, dado que solo pudimos intercambiar un breve saludo protocolario el día que ingresó al servicio del clan. Me parece descortés el no haberle invitado a mis aposentos para conocernos mejor. No es necesario que se moleste en ese tipo de cosas. Sabes que no es una molestia, O'Higgins. Desde que tu madre no está, me aburro mucho. ¿Qué sería de mí sin estas distracciones?, dijo el viejo con voz lastimera. Además, como médica puedes decirme qué debo beber, pero no con quién debo hablar. O'Higgins sintió con expresión de fastidio. Podía comprender el interés profesional de su padre en conocer mejor a Heike Inafune, pero sospechaba que sus motivos no eran tan inocentes, pues desde que se retiraba de la práctica médica, Inushiro se entretenía observando a los que le rodeaban e inmiscuyéndose en sus asuntos, una malsana distracción que cultivaban muchos ancianos ociosos. En cualquier caso, algo tenía claro: ella estaría presente durante esa conversación. La tarde había caído sobre Fukui como un asfixiante sudario. Las piedras y los tejados resplandecían bajo una patina de rocío y la ropa se empapaba sobre la piel pegajosa. Era una humedad tibia que anunciaba tormenta, y a Heike le desagradaba sobremanera tener que salir a la calle en una noche así. Se había citado con Asaemon y Kura en una recóndita casa de té próxima a la cuesta de Shichiken, y hacia allí se encaminaba, maldiciendo entre dientes el tino del samurái a la hora de elegir las noches y el lugar. Casi todas las veladas se resumían en largas conversaciones alrededor de una mesa, mientras las jarras de licor se iban acumulando una tras otra. Aún así, Heike debía reconocer que disfrutaba de la conversación con aquel hombre cínico y pendenciero. Pero esa noche Simon se había excedido de sus extravagancias. Había elegido una casa de té escondida en la parte menos recomendable de los arrabales. Además, le había pedido que vistiera ropas discretas sin el blasón de los Yamada, ya que no es recomendable que el camón de su señoría sea visto en según qué sitios. Heike recordó esas palabras y sacudió la cabeza mientras imaginaba a qué clase de antro se encaminaba. Lo cierto es que, si no fuera porque aquella noche tenía especial interés en hablar con Asaemon, habría declinado la oferta. El médico siguió las indicaciones, dejando atrás el enjambre de callejuelas que rodeaban el puerto comercial, para adentrarse en el extrarradio. Pronto las calles formadas por fincas amuralladas y casas de piedra, de dudosa reputación pero aspecto próspero, dieron paso a callejas fangosas carentes de cualquier tipo de iluminación. Allí la calzada no había sido aplanada ni prensada, y los surcos de los carros y las miles de pisadas habían removido la tierra formando un auténtico barrizal, empeorado por la humedad que aquella noche lo ensuciaba todo. Heike se recogió el hakama y avanzó por la calle mientras las sandalias se le hundían una y otra vez en el lodo pegajoso. Caminaba paralelo a la playa, sin perder de vista el mar, y a ambos lados del camino comenzaron a florecer como hongos venenosos todo tipo de casuchas y tenderetes, desde cuyo interior se alzaban risas escandalosas. Algunas eran edificaciones extremadamente simples, apenas unos palos clavados en el suelo con persianas de bambú a modo de pared y el cielo por tejado. Otras eran estructuras más complejas y de 2 o 3 plantas incluso, pero de cimientos dudosos. A medida que se adentraba en el submundo que había crecido a la sombra de la urbe, Heike comenzó a empaparse de su miseria. Mujeres con el rostro excesivamente empolvado, probablemente para disimular las marcas de enfermedades,
le sonreían con fingida lascivia al cruzarse con él. Marineros que apuraban sus últimas horas emborrachándose antes de volver a embarcar. Samuráis en la misma miseria que no podían permitirse un entretenimiento más digno. Un nutrido desfile de toda la escoria de esta vida que hizo al médico preguntarse qué necesidad tenía Saemon Ikura, miembro de la guardia personal de un daimyo, de mezclarse con tales ambientes. El maestro Inafune salió finalmente a la playa y agradeció la fresca brisa marina y el cielo abierto. En la orilla, observando cómo las olas morían a sus pies, esperaba a Saemon Ikura. Ekei se aproximó a él y le saludó molesto. «¿Por qué me has citado aquí?», le reprochó. «Parece que solo seas capaz de disfrutar en lugares más miserables». «Este es un verdadero rostro de Fukui, amigo mío. Si quieres saber cómo es una capital, visita sus arrabales. Aquí es donde la ciudad te mira de verdad a los ojos. Esta noche no estoy de humor para tu filosofía de burdel. ¿Dónde quieres ir?». A Saemon sonrió y señaló un casero desvencijado que había en la playa, fuera de las malolientes calles. Sin más palabras, echó a andar en aquella dirección. Ekei siguió sus pasos con desgana, contemplando una vez más la posibilidad de marcharse, aunque se recordó que estaba allí por algo. Al poner el pie sobre la tarima que rodeaba la casa, elevada directamente sobre la arena, el médico se alarmó ante el crujido de la madera podrida. Contempló el voladizo del techo que parecía desmantelado por una tormenta y los tablones desencajados de la pared, hinchados por la humedad del mar como un cadáver abotargado. «¿Estás seguro que es aquí? Esta casa parece abandonada», señaló el médico, aunque había reparado en las grietas de la pared filtraban luz sucia. «Estoy seguro. ¿No escuchas las voces?». A Saemon se aproximó a la puerta con decisión e intentó deslizarla a un lado. Al comprobar que estaba firmemente encajada, apoyó el hombro y empujó. La hoja rascó el marco hasta que cedió, y el samurái indicó con una sonrisa que ya podían pasar. «Si no fuera porque tengo lo justo para 2 botellas de sake, diría que me has traído hasta aquí para desvalijarme». Ignorando las protestas del médico, Saemon entró en la decrépita taberna, seguido de Ekei. La estancia era amplia y estaba a media luz. Un hombre atravesaba la sala con una bandeja vacía bajo el brazo, y al fondo, sentado en una gran mesa alargada, había un grupo de 10 personas que guardó silencio para escrutar a los recién llegados. La hostilidad hacia ellos era patente, pero Saemon parecía ignorarla y se dirigió con pasos decididos hacia una pequeña mesa de un rincón. Ekei lo siguió intimidado, preguntándose qué pretendía su compañero. En cuanto se sentaron, la clientela retomó su cháchara, pero esta vez no había risas que distendieran el ambiente, y todos les dedicaban miradas furtivas cada cierto tiempo. Fue entonces cuando el maestro Inafune se percató de lo que allí sucedía. Un hombre delgado y nudoso como una rama seca presidía la larga mesa. Tenía un pie apoyado sobre un banco y con las manos agitaba un cuenco en cuyo hueco resonaban los dados. Vestía de manera peculiar. Había sacado los brazos de las mangas de su kimono y la chaqueta caía como un faldón sobre sus piernas, dejando al descubierto su torso y sus brazos envueltos con ajustadas vendas de lino. Se trataba de un corredor de apuestas, gremio ilegalizado por el shogun Tokugawa al poco de llegar al poder, pues el nuevo gobierno quería impedir que campesinos y ronin dilapidaran sus escasas ganancias en el juego. Según la experiencia, los ronin sin blanca eran salteadores de caminos en potencia, al igual que los campesinos ahogados por las deudas de juego suponían un campo de cultivo ideal para las revueltas. Cuando Ekei tomó asiento, buscó los ojos de Ikura y
y le dijo entre dientes: «Me has traído a una casa de juegos ilegal». «En serio, la última vez que vine era una taberna muy animada». «No juegues conmigo, Simon, esto es peligroso». «¿Por qué debería serlo? Solo vamos a charlar y a beber. No molestamos a nadie». Levantó la mano para indicar al camarero que se acercara. Ekei miró por encima del hombro a la mesa donde se seguían haciendo las apuestas y comprobó que los jugadores no les quitaban ojo de encima. Debió suponer que un sitio retirado y abandonado como ese, pero repleto de gente al anochecer, solo podía albergar actividades prohibidas a la luz del día. A su espalda, los cariados tablones de madera crujieron según se aproximaba el viejo que atendía la peculiar posada. «2 botellas de sake», indicó a Simon con los dedos. El posadero refunfuñó algo antes de alejarse con la misma cansina cadencia. Ekei se distrajo observando la sala a su alrededor. 5 lámparas se esforzaban por hacer retroceder la oscuridad que lo engullía todo con un penetrante olor a moho viejo y salitre. Un cirio sin plato iluminaba la mesa donde estaban sentados y 4 lámparas de pie se habían colocado alrededor de la mesa de juego. Al otro lado de la estancia, entre ambos círculos de luz, se extendía una penumbra de extraños contraluces que permitían vislumbrar sobre sus cabezas unas vigas de madera y lo que en tiempos debió de ser distribuidor que conectaba con distintas habitaciones. En algún momento también hubo de existir una escalera que bajara desde la galería, pero lo más probable es que se hubiera desmoronado bajo el peso de la humedad. Era, en definitiva, un sitio deplorable y prescindible, al menos a juicio del maestro Inafune. «Escúchame», susurró Ekei sin apartar la vista del entorno. «No tenemos por qué beber aquí. Vayamos a esa posada del puerto con aquella camarera que tanto te gusta. ¿Cómo se llamaba? Oko». «Te ruego que no estropees mi noche libre», se limitó a responder a Simon, que ya celebraba la llegada del sake. El posadero clavó frente a ellos 2 botellas de licor y sendas tazas mugrientas. El sake estaba frío. «Gracias», dijo a Simon con la mejor de sus sonrisas, y sirvió una ronda. A continuación se reclinó contra la pared, acercó con el pie una banqueta vacía y cruzó las piernas sobre ella. Se dedicó a sorber su taza mientras observaba a los jugadores con la expresión del que está encantado de la vida, como si le atendieran en el mejor local de Kioto. «Estás loco», le reprendió Ekei. «No los mires, ¿o acaso quieres provocarles? Si han venido aquí a jugar es para que nadie los moleste». «Deja de preocuparte y bebe», le aconsejó a Simon mientras apuraba su taza y se servía otra. «Y cuéntame de una vez lo que te inquieta. Sé que quieres preguntarme algo. Lo noto por esa cara avinagrada que se te pone». El médico se rebulló inquieto en su asiento, molesto por resultar tan transparente, y aunque pensaba sacar el asunto de una manera más sutil y paulatina, decidió que con aquel hombre era mejor no desaprovechar la ocasión. «Hace tiempo que algo me ronda la cabeza», explicó Ekei. «El día que entré por primera vez en la residencia de su señoría, tuve la sensación de que una inquietud malsana flotaba en el ambiente. Ciertamente el señor llamado llevaba días postrado en una enfermedad, pero su estado no era tan grave como para justificar tanta aflicción. Era como si temieran un mal inminente». A Simon cerró los ojos y sonrió sin despegar la taza de los labios. Bebió un nuevo trago de licor antes de preguntar: «¿De verdad quieres hablar de estos asuntos?» «¿Qué quieres decir?» «Son cuestiones políticas. Lo mejor para nosotros es ignorarlas y limitarnos a nuestras obligaciones. No levantes la cabeza para observar el paisaje. Mantén los ojos en el suelo y preocúpate solo de tu siguiente paso. Así evitarás tropezar». «Tú, sin embargo, pareces tener una buena perspectiva». El samurái se encogió de hombros y volvió a beber,
pero tras 2 tragos en silencio, acabó claudicando ante la mirada inquisitiva de Kay. «Está bien», gruñó, «acabemos con esto rápido para que me dejes beber en paz». Golpeó la mesa con su taza y derramó el saque sobre la madera sucia. «Es cierto que sé cosas inoportunas. Cuando debes escoltar a un gran señor al sol y a la sombra, terminas por escuchar confidencias que preferirías ignorar, pero en ninguno hablamos de ello». Rellenó la taza que había vaciado con su brusca reacción. «Casi todos en el Honmaru saben cosas que no deberían, pero tienen un buen tino de guardar silencio. Es lo sensato si quieres conservar la salud. Tú, sin embargo, pese a ser médico, pareces preocuparte bien poco de mi salud». «Creí que ibas a hablar claro para acabar rápido con esto». Kay remendó el tono de su compañero con las últimas palabras, y éste lo observó con disgusto. «La impresión que tuviste aquel día no era desacertada», confirmó a Simon tras dar un largo sorbo. «Podría decirse que el viejo actúa como un dique de contención. Evita que las aguas se salgan de su cauce e inunden toda la región». «Las metáforas no son lo tuyo, habla claro». El guerrero miró a su alrededor para asegurarse de que no hubieran oídos indiscretos al acecho, y bajando el tono de voz le dijo: «El clan permanece dividido en su mismo seno. Nadie lo reconoce abiertamente, pero en el consejo existen 2 bandos evidentes. Por una parte, aquellos que consideran que entramos en una época sin guerras, en la que la política y el buen entendimiento con los Tokugawa será lo que reporte beneficios al clan. Por otro lado, hay un frente encabezado por el único hijo del viejo, Susumu, apoyado por algunos generales, entre ellos el propio Yoritomo Endo, que son partidarios de expandir los territorios del clan, ahora que todavía es posible. Todavía, antes de que el shogun acabe su campaña en el oeste y vuelva a Edo, una vez que Ieyasu Tokugawa se instale de nuevo en la capital, no tolerará ninguna guerra entre clanes, y nadie osará romper la paz del shogun. Pero mientras continúe en el oeste aplastando a sus últimos opositores, algunos señores feudales creen que tomará partido en un conflicto provincial». «Ya veo. Y Torakusu no es partidario de aprovechar las circunstancias». «Torakusu es un viejo perro de guerra y nunca ha hecho caso a una buena campaña, pero no comparte el entusiasmo de su hijo. Sabe que un conflicto ahora en escala contra los feudos del norte podría llamar en exceso la atención, y si contraría al recién proclamado shogun, la posición de los Yamada en la nueva corte quedaría en entredicho. Podría decirse que el daimyo se ha vuelto pragmático con los años, empujado en gran medida por los consejos del Karo Yamaguchi. Su hijo, sin embargo, no tiene cicatrices de guerra, ansía la gloria que solo da el campo de batalla, pero ve que los acontecimientos le arrastran a una larga época de paz. Para él, esta es su última oportunidad de forjarse un nombre destripando enemigos, como los antiguos señores de la guerra. Así que Susumu Yamada tiene la cabeza llena de historias de guerras Onin. Quiere convertirse en un jefe militar como los de antaño, y no le importa arrastrar el clan con ello. En realidad, el hijo no es la verdadera causa del problema. Susumu se deleita con la guerra como solo lo hacen los idiotas que nunca la han vivido, pero son Endo, los que demás jefes militares, los que utilizan para legitimar sus aspiraciones expansionistas. El general Endo, meditó Ikei, el padre de Yuki. La joven comandante le parecía una mujer bastante sensata. No obstante, ¿y por qué tolera el daimyo este tipo de presiones en el seno de su propio clan? Torakusu aún tiene en alta estima al viejo general, compañero en 100 batallas. Además, no se puede decir que incurra en ninguna deslealtad al querer reforzar la posición territorial del clan
al que ha servido durante toda su vida. Como ves, es una cuestión de diferencias políticas, nada de lo que debamos preocuparnos. ¿Diferencias políticas?, preguntó Ekei. Estamos hablando de guerra contra los feudos de Wakasa y Echizen, no de política. Guerra, política, no es lo mismo al fin y al cabo. Da igual como lo llames. Ahora fue Ekei el que dio un largo trago a su taza de sake. Por fin entendía la inquietud reinante en el castillo aquella jornada. Si el daime hubiera permanecido alejado de sus responsabilidades más tiempo, Susumu bien podría haberse hecho cargo del control del clan e incitado por sus generales a haber comenzado una guerra durante la ausencia de su padre. Iba a abrir la boca para seguir interrogando a Saemon, que había demostrado estar muy al corriente de la situación pese a su supuesta indiferencia por tales asuntos, pero se percató de que su interlocutor estaba repentinamente serio y miraba fijamente algo o a alguien que se encontraba de espaldas a Ekei. Ya habéis bebido y os habéis divertido. Ha llegado la hora de que os marchéis, atronó una voz detrás del médico. El maestro Inafune miró por encima del hombro a la persona que les había invitado a abandonar el local de manera tan amable. Se trataba de un hombre de aspecto hosco y corpulento, probablemente un matón del gremio de promotores de juego. Creo que no te he entendido, respondió el samurái. ¿Nos estás echando? Podemos hacerlo por las malas o por las buenas, le indicó el individuo. Se crujió los dedos con un gesto claramente amenazador. Creo que estás muy tenso, amigo, sonrió a Saemon. Toma, siéntate y bebe con nosotros. Tras aquellas palabras, dio una fuerte patada a la banqueta donde apoyaba las piernas estiradas. Esta se deslizó con violencia por el suelo hasta estrellarse contra las espinillas del matón, que lanzó un aullido de dolor y se dobló para echarse las manos a la herida. Dos pequeñas manchas de sangre afloraron donde había golpeado la silla. A Saemon no estaba dispuesto a darle la más mínima oportunidad a aquel hombre. Antes de que volviera a levantar la cabeza para encararse con ellos, el samurái se puso de pie y descargó tal puñetazo contra la nuca del frustrado agresor que le hizo caer de rodillas. Remató el trabajo al aferrar su katana y sin desenfundarla golpear con su empuñadura la boca del pobre desgraciado. El impacto fue tan brutal que Ekei apreció claramente como varios trozos de dientes salían despedidos. Era probable que también tuviera la nariz rota, pues la sangre manó en abundancia. Fue entonces cuando el médico escuchó movimientos agitados a su espalda. La piel de la nuca se le erizó y algo se movió fuera de su campo visual, en el espacio donde solo llegan a ver los instintos. Ladeó la cabeza y una jarra de sake pasó junto a él, rozándole la oreja, para estrellarse contra la pared de enfrente. Se giró para descubrir a los hombres que avanzaban hacia ellos en línea recta. Estaba a punto de meterse en una refriega de taberna con gente peligrosa, algo que había intentado evitar durante toda su vida, mientras se lamentaba por elegir como compañero de bebida a semejante provocador. Analizó la situación con el escaso detenimiento que se podía permitir. La mayoría de los que se sentaban en la mesa de juego permanecían quietos contra la pared del fondo. Probablemente eran jugadores que no deseaban ningún tipo de problema. Solo el lanzador de dados y los dos matones que se aproximaban mantenían una actitud amenazadora. Los sicarios encorvaban la espalda, el rictus torvo, y avanzaban empuñando sendos cuchillos largos, oxidados y peligrosamente afilados. Un buen corte en el gaznate y te ahogarás en tu propia sangre, pensó Ekei. Sin embargo, mantuvo la calma que solía apoderarse de él en este tipo de circunstancias, siempre acompañada de un peso frío que se alojaba en su estómago. Uno de los matones le enfiló directamente, mientras otro se dirigía hacia Saemon.
¿Tendría tiempo el guerrero de librarse de su pareja para encargarse del hombre que le encaraba a él? Ya que lo había metido en aquella situación, podría tener la deferencia de sacarla de ella. Sin embargo, los sicarios parecían profesionales, quizás de baja estofa, pero al contrario que muchos ronin petulantes estaban acostumbrados a usar los filos que empuñaban. Pretendían acabar con ellos de manera rápida y sin complicaciones. El primer tajo voló con un feroz destello buscando la yugular de Ikei, pero este detuvo la trayectoria del cuchillo al bloquear la muñeca. Dio un paso adelante mientras giraba sobre sí mismo, de modo que eliminó la distancia que su atacante necesitaba para intentar acuchillarlo de nuevo. El sicario quiso separarse, pero el médico le devolvió el brazo con las manos e hizo palanca sobre su hombro hasta que el codo crujió y su adversario soltó la hoja con un grito que le vació los pulmones. El alarido quedó interrumpido cuando Ikei le golpeó en la garganta. No fue un impacto tan brutal como para aplastarle la laringe, pero sí le obligaría a boquear durante un rato. Cuando pudo desentenderse de su agresor, se percató de que Asaemon ya lo observaba con rostro curioso. Le dedicó una intrigante sonrisa antes de señalar con su sable envainado al lanzador de dados. «Tú, ¿a qué esperas? Sigue tirando tus dados», ordenó. «Vosotros, seguir apostando». Tras un instante de desconcierto y de miradas dubitativas, el corredor de apuestas volvió a agitar los dados en el cuenco y las monedas de cobre repiquetearon sobre la mesa. Par, impar, impar, par. Fueron cantando los jugadores sus apuestas. Satisfecho por que todo volviera a una relativa normalidad, Asaemon deslizó la funda de su espada bajo el obi y recogió las 2 botellas de sake. «Vamos, el ambiente aquí está enrarecido». Ikei asintió y caminó hacia la puerta, no sin antes dedicarles un último vistazo a los 3 matones que se retorcían en el suelo intentando recoger los pedazos de su dignidad. Una vez fuera, el maestro Inafune acogió con entusiasmo el fresco abrazo de la noche. Tenía la sensación de que había escapado de una trampa peligrosa, y sus hombros se distendieron dejándole como factura de la tensión vivida un agudo dolor de cuello. Pero cuando miró al samurái que le acompañaba con aire ausente, empinando alternativamente las 2 botellas de sake, la severidad retornó hacia el rostro del médico. «Querías provocar una pelea», le acusó. «Es cierto». «¿Cómo? ¿Lo reconoces más?» «Sí, por eso hemos venido aquí. En los locales habituales saben que somos gente del castillo. Nadie habría osado enfrentarse a nosotros. Por eso me dijiste que no usara el blasón del clan esta noche, para que nadie se cohibiera a la hora de apuñalarme». «Eres un hombre perspicaz, Maese Inafune». Indignado, Ikei se plantó frente al samurái, obligándolo a detenerse. «¿Es esta tu nueva idea para divertirte en las veladas nocturnas? ¿Buscar bronca con criminales de los arrabales?» «Oh, no dramatices, eran unos vulgares matones de barrio». «Quizás para ti, pero esos matones de barrio bien podrían haberme degollado mientras tú disfrutabas». Asaemon rió satisfecho, como si hubiera destapado un divertido secreto, o como si hubiera demostrado tener razón en una apuesta. «No podrían haberlo hecho. ¿Acaso creías que esos cuchillos eran hojarasca? No quiero saber más de tus ocurrencias. Colmarías la paciencia de los santos». Asaemon, sin embargo, no perdía su sonrisa. «Cuando nos conocimos hace un año en aquella posada de Sabai, me llamó la atención la facilidad con la que desembarazaste a aquel ronin borracho». El samurái imitó el golpe con los dedos. En aquel momento el médico le propinó a su adversario: «Simplemente quería comprobar cuáles eran tus auténticas habilidades». «¿Has planeado esta noche con la idea de ponerme a prueba?», dijo Kei incrédulo. «Habría sido más sencillo preguntarme».
quizá los demás no lo hayan notado, maestro, pero eres un hombre esquivo a la hora de hablar de ti mismo. Sin embargo, te encanta preguntar a los demás. No hay secretos a Simon. Un hombre humilde no hace alarde de sus habilidades. El guerrero asintió como si aquello no le interesara. Dio un nuevo trago a la botella, pero quedó decepcionado al comprobar cómo solo una tímida gota caía en sus labios. Con evidente fastidio, lanzó la botella vacía al mar y reanudó la marcha por la orilla. «No me engañas», exclamó, levantando la voz mientras se alejaba para que se lo oyera por encima del rumor de las olas. Eso era Bugutsu. ¿Para qué quería un simple médico saber cómo romperle el codo a alguien? Se supone que lo vuestro es curar. ¿Para qué crees que lo que viste en la posada de Sabai era una situación extraña para mí? No te imaginas en cuántos altercados me he visto envuelto durante mis viajes como médico. Cualquiera que recorra los caminos con asiduidad, o bien tiene dinero para ganarse protección, o bien aprende a protegerse por sí mismo. ¿Cómo aprendiste tú? Durante 2 años me instalé en un templo del monte Iei. Allí atendí a los monjes como médico, intercambié conocimientos de herbología y aprendí técnicas de defensa. Puedo creerme lo de las hierbas, dijo a Simon con voz ronca por el alcohol, pero esos malnacidos de Iei jamás desvelarían sus técnicas de lucha. Piensa lo que quieras, le espetó el médico. Eso suelo hacer. Y tras meditarlo un largo rato añadió: no me culpes por lo de esta noche. Si fuera una persona más abierta, no me habría visto obligado a esta estúpida charada. El samurái prorrumpió en una ebria carcajada que espantó a las gaviotas y las hizo volar sobre las negras olas. Al día siguiente, Kei se despertó sin el dolor de cabeza que solía acompañarle tras una noche con Simon y Kura. Aunque intentaba beber en cantidades moderadas, el pendenciero samurái siempre le obligaba a excederse, y el sake terminaba por producirle un desagradable y característico dolor de cabeza, como alfileres clavados dentro del cráneo. Pero los acontecimientos de la noche anterior habían precipitado un temprano retorno al castillo. Se había vestido con un kimono marrón, quizás demasiado liviano para fechas tan tempranas, y bebía té verde apoyado en la mesa central de sus aposentos. Su intención era desayunar frugalmente antes de incorporarse a sus ocupaciones matutinas, pero alguien llamó a la puerta. Extrañado porque le reclamaran a tales horas, acudió a abrir y se encontró con Ojine Ito. En contraste con el somnoliento rostro de Kei, la jefa médica parecía llevar ya muchas horas despierta. «Señora Ito, ¿qué ocurre?» «No, quizás no me he precipitado al venir tan temprano», dijo Ojine dando un paso atrás con intención de retirarse. «Suelo madrugar en exceso y pierdo la noción de cuáles son las horas apropiadas». «No se ha precipitado, pase por favor», la retuvo Kei. «¿Puedo servirle un poco de té?» «No es necesario, solo quería pedirle un favor». «Usted dirá», respondió él con evidente disposición. «Mi padre me ha solicitado que concierte una entrevista con usted. Desea conocerle mejor y querría saber si está dispuesto a visitarle en sus aposentos». «Por supuesto, no he tenido oportunidad de departir con el maestro Ito. Me siento honrado de que él desee hablar conmigo». El Kei se mostraba tan complaciente como le era posible, consciente de que una buena relación con la familia Ito podría abrirle las puertas que necesitaba atravesar, aunque también animaba a él un sincero deseo de conocer mejor a aquel hombre y a su hija. «Bien, eso es todo. Me retiraré para que desayune tranquilo», dijo Ojine con una leve reverencia, y su fino pelo negro se deslizó sobre sus hombros. Pero antes de que pudiera despedirse adecuadamente, un oficial del recién establecido Bugio y 2 hombres de la guardia aparecieron en el fondo del pasillo. Parecía que algo urgente les apremiaba.
Disculpen que irrumpa así. Me dijeron que aquí podría encontrarles. Mi nombre es Kenboku Hirobe, oficial al cargo de la seguridad portuaria. Era joven, pero se desenvolvía con las maneras de quien ya tiene experiencia en lo que hace. Un pulcro bigote intentaba compensar la poca autoridad que le proporcionaban sus rasgos juveniles. Por un momento, Ekei temió que aquel hombre estuviera aquí por los incidentes de la noche anterior, pero sus temores pronto se desvanecieron. He venido por petición del gremio de médicos, explicó el joven oficial. En los últimos días, 5 hombres han enfermado en los barrios próximos al puerto. Presentan los mismos síntomas y se teme que pueda ser un brote contagioso, pero los maestros no han sido capaces de identificar el mal y han pedido la intervención de la autoridad médica del castillo. Temen que la enfermedad pueda propagarse por la ciudad. Una epidemia, musitó Ogine. Ha hecho bien en venir. Espera abajo, enseguida la acompaño. En realidad han sugerido que también venga el maestro Inafune. Hirobe sintió la inmediata necesidad de explicarse. Ante los extraños síntomas y teniendo en cuenta que todos los enfermos son comerciantes, se teme que pueda haber hecho negocios con gente de Nagasaki y que hayan contraído algún tipo de enfermedad extranjera. Ogine miró de soslayo a Ekei. Comprendía que a quien realmente había reclamado los médicos de la ciudad era al maestro Inafune. Su presencia era requerida por mera cortesía. Está bien, asintió Ogine. Acudiremos cuanto antes.